El distinguido participante que nos acompaña en esta conferencia es Alejandro Rubinstein. Obtuvo el título de abogado por la Escuela Libre de Derecho, donde fue merecedor del segundo premio otorgado por el Colegio de Abogados. Es autor de varios capítulos, entre los que destacan Genealogía Judía y Onomástica reflejada en las lápidas de los panteones judíos. En su trabajo comunitario se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo del Centro Comunitario Ramat Shalom. Ahora, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos que hablar así, sí, se escucha mejor, así no tendremos que gritar. Pues antes que nada, bienvenidos, me da mucho gusto verles y que conversemos con un tema que es realmente fascinante. Si bien ha ocupado ya casi la mitad de mi vida, creo que no hay nada más interesante en la vida que hablar de uno mismo. Y la mejor manera de hablar de uno mismo es identificarse a través del nombre, y en este caso, esta noche vamos a hablar del apellido. Y la pregunta de si acaso es judío mi apellido es muy importante porque a unos años hemos tenido muchas peticiones de poder identificar si los apellidos que como comúnmente se identifican judíos, estos no tienen aparentemente discusión, y aquellos que no se identifican comúnmente como judíos, la pregunta es, ¿tienen o no tienen raigambre judía? Y por eso me parece muy interesante que vayamos procurando tener la oportunidad no es la presentación como tal, pero bueno, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer un poquito rústico, de ver la gran variedad que hay de apellidos y que si algunos de ellos han sido empleados o no empleados por los judíos en el paso del tiempo. Como se van a poder dar cuenta en esta lámina, hay muchos apellidos que podemos decir que son voces comunes, y estas voces comunes no tienen ni bautizo, ni circuncisión, ni tienen alguna cuestión que nos puede identificar de una manera muy clara si el origen tiene una religión o no. Y esto va más en función a que la cuestión onomástica y su evolución, que es la cuestión de los apellidos, no necesariamente está asociado con la religión. Curiosamente, muchos de los apellidos hispanos, o de origen hispano, sí están conectados a la religión, no solo por su expresión, sino por lo que vamos a ver en unos minutos más. No todos los apellidos, mi apellido, que aparentemente pudieran decir que es un apellido judío, aunque no hay nada que lo indicase, es un apellido que no tiene connotación religiosa y por lo tanto puede ser portado por una persona que sea o no judía. Por eso me parece interesante que esta tarde nos enfoquemos a hablar de cada uno de los elementos de la cuestión. Y uno de los elementos de la cuestión es, bueno, el apellido como tal, la voz apellido, ¿qué es? ¿Qué significa? Y por eso me pareció interesante hacerles de su conocimiento que el vocablo apellido deriva del verbo apellidar, como lo están viendo en la presentación. Y esto a su vez deriva también de la voz latina apello. Por eso utilizamos el apelativo, o por eso apelamos hacia alguna causa o hacia alguna persona. La intención es atraer la atención de esta persona para que de alguna manera podamos invocar a su persona. Es muy difícil, vamos a hacer, si ustedes quieren, el ejercicio en este momento, y si yo digo que levanten la mano los varones, somos un número, pero no somos la totalidad. Y si decimos las mujeres, resulta lo mismo. Y si decimos que quien sea rubio levante las manos, o quien haya nacido en la Ciudad de México, simplemente son términos demasiado genéricos. Tenemos que buscar la fórmula específica que nos conlleve hacia la voz que conocemos como apellido. Y de ahí entonces nos vamos a la Roma antigua. Si bien mucho antes de la Roma antigua tenemos el conocimiento de los nombres y de los apellidos, en la cultura hispana
es fundamental tener el conocimiento de lo que ya en épocas todavía de Antonino Caracalla y previamente a ellas, lo que fue el establecimiento de las fórmulas del nomen y antes del prenomen y posteriormente al nomen el cognomen. ¿Esto qué significa? Que tenemos, y ahí lo pueden ir consultando, el nombre es simplemente el apelativo particular con el cual conocemos a esta persona. Ese es el prenomen, perdonen. Y el nomen como tal es el nombre de familia, que va a pasar con el paso del tiempo a convertirse en el apellido, por la evolución onomástica de la voz. Finalmente llegamos hacia el cognomen, y el cognomen ya nos lleva ya no solo a lo que es la gens o la familia romana, sino que nos lleva a algo más. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos la característica. Normalmente se utilizan voces características de la persona en su característica física o de alguna manera en la forma en que se expresa o se le conoce por alguna acción en su vida. Esto es la fama que va detrás del nombre, ahí lo tenemos precisamente en la fórmula del cognomen. Todavía tenemos algo más, que existe la voz que se llama agnomen. Y ese agnomen ya nos viene a hablar más de una hazaña, de un lugar de procedencia, de un evento específico. Por eso encontramos nombres tan complejos en la antigüedad, y quise poner el de Publio Cornelio Escipión el africano. Bueno, pues ¿cuál es el apellido, verdad? El nombre nos suena a Publio y estaríamos de acuerdo. Sí, Publio es el nombre particular. Valga, lo que se hace llamar el nombre de pila, pero aquellos judíos que no pasamos por la pila no tendríamos nombre, entonces es el nombre particular, no es el nombre de pila. Cornelio es precisamente el nombre de familia. El grupo de Publio, el grupo inmediato, la familia como hoy la conocemos, vivía en una gens, en una pequeña zona que constreñía a muchas gentes que tenían usos y costumbres similares, que a la postre y al paso del tiempo se convirtió en eso, en una familia. De ahí que entonces Cornelio fuera el nomen ya formal. Ya lo de Escipión el africano ya se convierte más en lo que ahí anotamos, el agnomen, el apodo, porque es un evento específico. Él pasa por África y por lo tanto se le asigna esa fórmula. Publio Cornelio Escipión el africano. Ok, pues ya sabemos que es un apellido. Ahora tendríamos que preguntarnos qué es un judío, porque así juntamos el concepto de el apellido y el judío. Y para no entrar en términos tan estrictamente religiosos, me pareció mucho más sensato el concepto de el reconocimiento de un grupo hacia un particular o hacia un grupo de personas que se reputan o se reconocen entre sí como descendientes de los hebreos o de los antiguos israelitas, y también adicionalmente a ello se aceptan entre sí por otros elementos que ahorita los vamos a encontrar. Uno de ellos es el elemento étnico, sociológico, que determina a una persona por la zona, por el grupo con el que vive, por las costumbres con las que se realiza, y ahí es a donde se conecta con el elemento histórico-cultural. El idioma, naturalmente, la literatura, la gastronomía, las costumbres, eso que realmente hace a que los mexicanos seamos mexicanos en cualquier parte del mundo. Bueno, pues de alguna manera también esto sucede con los judíos. La única diferencia es que el mexicano lo ha sido por muy pocos años, en términos históricos, y lo ha sido también por una cuestión más estrictamente de un país formal que los judíos, que no hemos tenido un país por muchísimos años y que hemos tenido otro tipo de elementos que nos ha hecho que nos identifiquemos. Uno de los cuales es precisamente la nominación, la manera en que nos expresamos entre nosotros, y lo van a encontrar el porqué. La práctica del judaísmo, claro, forma parte esencial. Aquel que aplica la religión
desde la corriente más ortodoxa hasta la más liberal, pero que se identifica como un judío, como parte de ese pueblo que recibió la Torá, la Biblia, en el monte de Sinai. Ese es un grupo que también debe de ser considerado. Esto es, la práctica de la religión es un concepto, el concepto histórico-cultural es otro indudable, fundamental, y naturalmente la etnia, no la raza. No caigamos en conceptos que no corresponden. El judío no es una raza. No hace mucho vengo regresando del Estado de Israel y créanme que si fuéramos raza no me hubiera yo encontrado la cantidad de gente oriental, gente de color negra, latinos que no nos parecemos en nada a los sajones y todo tipo de razas que se puedan ustedes imaginar. No hay tal cosa como la raza judía, son los otros elementos los que nos vienen a identificar. Bueno, ya sabemos qué es el apellido como tal y ya sabemos qué es el judío. Ahora, ¿cómo conectamos el tema? ¿Existe algo así como apellidos judíos? Y en la realidad, me da mucha pena decirles esta noche, pero no hay apellidos judíos. Los judíos portamos apellidos, usamos apellidos. Aquellos que no son judíos, ellos sí tienen apellidos, ellos tienen ese nombre familiar por muchas razones. Y vamos a entrar en el tema. Resulta ser que los judíos básicamente nos identificamos por fórmulas patronímicas. Si ustedes toman la Biblia, agarren el libro de Génesis, busquen, no el primer hombre, porque el primer hombre no fue judío, pero vamos a buscar el primer judío que fue Abraham, y al encontrarnos a Abraham, vamos a decir, ya llevaba algún apellido de un Abraham, y no llevaba ningún apellido. Pero cuando él se hace padre, no muchos años después de él haber nacido, simplemente cuando llega a la edad de 100, a los 100 años es padre de un jovencito de nombre Isaac. Y a los pocos versículos nos encontramos que aparece la conceptualización de Isaac, hijo de Abraham. Ahí empieza la patronimia, la fórmula de expresión de los judíos que prevalece, como lo ven ustedes al final de la lámina, al día de hoy. Si ustedes quieren identificarme a mí en el entorno judío, si dicen Alejandro Rubinstein, y hablo en el entorno religioso judío, no hay manera de que me vayan a identificar, no me van a reconocer como tal. Yo tendré que ser Alejandro, el hijo de tal. Esa fórmula de hijo de tal o hija de tal es fundamental porque en todos los procesos de la vida judía se hace siempre una proclamación pública. Nace la persona, en el caso de los varones, el acto de la circuncisión, se hace la proclamación pública del nombre. En el caso de las mujeres, quienes acostumbran a hacer la proclamación del nombre en la sinagoga, hacen la proclamación pública del nombre. Posteriormente, cuando se llega a la etapa adulta, que son los 13 años de varones y 12 de mujeres, se vuelve a hacer la nominación, también con la fórmula patronímica. Al casarse, al escribir esta acta previa del matrimonio, que en hebreo llamamos ketubá, también se tiene que emplear la fórmula patronímica. Se puede llegar a utilizar el apellido que usamos comúnmente, pero la fórmula patronímica prevalece a tal grado que está inscrita de manera permanente en todas las lápidas del pueblo de Israel. En todas. Habrá alguien que se la haya brincado, siempre hay excepciones a la regla, pero les puedo hablar de que mucho más allá del 98% de lápidas tienen la inscripción patronímica. En el caso del arameo encontramos no solo la expresión, porque en hebreo hijo de o hija de, en hebreo es ben, para el varón, y para la mujer es bat. Tenemos batichicas y tenemos benichicos. En el caso del arameo, la voz bar, seguramente la van a identificar para aquellos que no son judíos y para los que son judíos también. La figura histórica de Barrabás, por ejemplo, no es un nombre, sino que es una expresión de un apellido. Es Bar Abbas o Bar Abba, el hijo del padre, curiosamente. Ese es el nombre que recibe y por lo tanto esa voz, la voz Bar, también perdura en los
apellidos judíos. Es hasta el siglo X u XI a donde ya se hace de alguna manera compulsiva, de manera muy lenta, pero sí se aplican los apellidos en el mundo hispano, ya de manera casi obligatoria. Los reyes Jaimes y Pedros de España empiezan a hacerlo de manera definitiva, y ya Alfonso X el Sabio, en una de sus séptimas partidas, de sus 7 partidas, hace ya oficial la obligación de portar un apellido para ir identificando a cada una de las personas. No todos los judíos vienen de España, algunos provenimos de la Europa Central. Aparecemos en el mapa histórico muchos años después. De allí que vean ustedes que es hasta el siglo XV al siglo XVI cuando aparecen acuñados los primeros apellidos de origen askenazita. Los askenazitas somos precisamente esos, los judíos de la Europa Central. Y bueno, esta noche me fui un poco más al tema de los apellidos sefarditas, por cuanto a que resulta ser importante ubicar si la conexión de los apellidos judíos que vimos al principio, si son judíos o no lo son, dependiendo de aquellos judíos que salen de España. Nos asentamos en España prácticamente al muy poco tiempo de la primera expulsión de la era común, y en esa época, hablo del siglo I, ya hay algunas trazas pequeñas, hay muy claras en Italia, pero hay muy pequeñas en lo que llamamos en el texto bíblico como Sefarad, y que es España, y ya aparecen judíos ya muy notoriamente en el siglo III, siglo IV de la era común, y su presencia es un tanto agridulce en España, y se va desarrollando por muchos siglos, hasta que de manera muy particular forman parte del tema de la Reconquista española, donde las distintas coronas piden que auxilien los judíos a las coronas para la expulsión de los árabes y para lograr una presencia más prolongada de estos en España, visto que los judíos y los árabes históricamente, no hablo de 100 años para acá, que es otra historia plenamente distinta, pero mucho atrás había una convivencia mucho más sana y mucho más fácil, y entonces las coronas hispanas van solicitando a los judíos que vayan disponiendo de los árabes. Al hacerlo así, van adoptando también voces árabes los judíos, y los árabes van retirándose de España. Se asienta entonces en España muchos apellidos que tienen origen árabe, otros que tienen origen hebreo, y principalmente los de origen hispano. ¿Qué sucede en 1391? Se marcan 101 años antes de la expulsión de los judíos en España, las leyes de Bayón, que son el correlativo de las leyes de Nuremberg en el siglo XX, a donde se decreta prácticamente la expulsión de los judíos de dicha zona, salvo que tengan la conversión forzosa. Y al convertirse de manera forzosa los judíos, ahí sí ya hay mucha documentación y mucha información, sobre todo los libros verdes. El libro verde de Aragón recoge muchísima información, el tizón de la Alcurnia hispana también es otro de los libros que recoge este tema, y vamos a encontrar nombres francamente de judíos que se convierten en nombres francamente de no judíos. ¿Y por qué? Pues precisamente por la adopción de la nueva fe, la fe cristiana. Era la única manera en que podían mantenerse en España. No obstante, ellos son expulsados, y algunos de ellos logran llegar a Portugal. 5 años después tienen la expulsión de nuevo, y independientemente de que estamos explicando en esta lámina de que la expulsión no fue tan dramática como 5 años atrás en España, también se da la figura de los cristianos nuevos, y los cristianos nuevos no solo portan vestimenta que les indica su nueva fe, sino también tienen que portar nombres que no eran propios del pueblo de Israel. Hablo de apellidos como de la Cruz, o cualquiera que tenga que ver con voces de santos. Son apellidos que muchos judíos llegaron a portar y que a la fecha algunos han heredado como tales, y que otros no han sido así. Por ejemplo,
voces hebreas que se quedaron en el español, como los apellidos Macías o Mejía, que son notoriamente voces hebreas que dan una connotación del mesianismo. De tal suerte que, si se dan cuenta ustedes, hay una simbiosis entre el hebreo, naturalmente lo tenemos con el español, y por qué no, hay que decirlo también con el árabe, porque muchos apellidos como Alburquerque, por ejemplo, es una voz notoriamente árabe que queda establecida en el pueblo de Israel, no tanto en la voz Alburquerque, pero sí más en la voz Albuquerque, y de ahí algunas derivaciones. De tal suerte que tenemos esa conjunción de culturas en los apellidos, y se va a generar la posibilidad de que podamos decir que existen apellidos que notoriamente no suenan como judíos, pero que terminan siendo judíos. Y bueno, los sefarditas, de los que hemos empezado a comentar en este momento, resultan ser personas que obtienen mucha tradición en sus apellidos. Los distintos apellidos que, estoy subiéndolo, perdón, voy a bajarlo, los distintos apellidos que aparecen en España son prácticamente los mismos que tenemos los judíos de las distintas áreas. Tenemos patronímicos, tenemos principalmente apellidos ocupacionales y muchos, pero muchísimos apellidos toponímicos. Ahí es a donde es más fácil poder identificar si mi apellido puede ser de origen judío o no. Ahí les va. Si su apellido tiene escudo de blasones, escudo de armas, lo más seguro es que su apellido no sea de judíos, porque aquella persona que tenía una heredad, un título, un potosí, esto es una propiedad de la cual obtener beneficio minero, o un solariego donde podría tener un huerto, ese tipo de propiedades daban también el beneficio a la persona del lugar de que su nombre y su apellido pudiera obtener un escudo de blasones, los famosos escudos que conocemos. Y esos estaban notoriamente prohibidos a judíos, pero no por los escudos de blasones, no por los apellidos como tal. Al judío se le tenía prohibido ser terrateniente, así de sencillo, y por lo tanto no podía tener ese apellido. ¿Cómo lo resolvemos? Encontramos muchos apellidos que sí son del lugar, que sí tienen escudo de blasones, pero van precedidos del prefijo de. Y así entonces hay un sometimiento al señor del lugar, y entonces el apellido Tavira, que no es en condiciones normales de judíos, el apellido de Tavira resulta ser que tiene una posible connotación mucho más fácil. Otra de las maneras es grandes ciudades, la geografía mayor y la geografía menor. Si nos vamos a la ciudad de Guadalajara, claro, ahí vamos a encontrar judíos con el apellido Guadalajara, porque aunque la voz es notoriamente árabe, Guadalajara, pero es una ciudad conocida en España y naturalmente en México, capital de Jalisco. Es también un apellido porque la gente que moraba ahí adoptaba ese apellido. En lo que tenían que adoptar la nueva fe, poco a poco fueron adoptando las voces globales generales de la zona. Otra de las maneras son los apellidos característicos, o en su caso los apellidos que de alguna manera son descriptivos, porque al cambiar las voces del hebreo, por ejemplo, aquella persona que obtenga el apellido Catán al paso de los años y que se le ha considerado como pequeño, aunque no es la traducción real del apellido, existe el apellido pequeño o seguramente el apellido chico en español, y que se ha adoptado por muchas familias que al paso del tiempo, que eran judías y que después adoptaron la nueva fe, adoptaron las nuevas voces en español. La dispersión de los judíos llegó a muchos lados, y al llegar a muchos lados obligó también a que fueran tomando distintas voces de distintos lugares, y a la vez, dependiendo de los niveles de presión que tuvieran de las religiones del lugar, los judíos fueron teniendo entonces la oportunidad de ir reconociendo su fe o seguir manteniendo en secreto la fe.
De ahí que encontremos, como se ha visto en las láminas, la voz bastante mala de hablar de los judíos marranos, que es una voz que es notoriamente ofensiva, y la voz de marranos vale la pena hacérselos saber. No viene por decir que el judío es un puerco o un cochino. Eso está muy fácil y está demasiado obvio, es muy burdo. La realidad es de que esa voz nace porque el judío, si algo no come, es puerco. Y si el perro no come perro, el puerco no come puerco. Chancho no come chancho, se decía en la antigüedad española. Y por eso entonces, si el chancho no come chancho, el judío es marrano. Y de ahí que se haya apelado a esta voz. Hay otra de las formas que no puse en la lámina y vale la pena que lo sepan. Estos apellidos que se llaman erróneamente marranos o anusim, de judíos perseguidos, encontramos voces muy interesantes a donde suenan de una manera en español y otra en hebreo. Esto es, el bejarano no es nada más aquella persona que decíamos que era un político corrupto hace años. No, bejarano es algo más que eso. Ustedes van a decir en español, es pues muy sencillo. Estamos hablando de un gentilicio de quien proviene de la ciudad de Béjar. Pero si lo utilizamos en hebreo y jugamos un poco con las letras, entonces encontramos que es un apellido del pueblo elegido, por la voz bajartano. Es interesante porque suenan similares las voces, no necesariamente eso son. Por eso muchos García o Garzas en el norte de nuestro país se reputan como judíos. Y ustedes van a preguntar, ¿qué tiene que ver García y Garza con judío? Por la primera parte del núcleo del apellido, que es la voz Gar, que en hebreo se convierte en Ger, y de tal suerte que la traducción es converso. Así es como vamos encontrando la posibilidad de conjuntar voces que tradicionalmente no son judías y convertirlas en judías. Es judaizar en el paso de los años. Por eso vamos viendo este mapa y van a ver ustedes, me voy a permitir pararme y comentárselos. Van a ver ustedes, estas líneas rojas son la expulsión inmediata que tuvimos en el año 1492. Nos asentamos desde el Magreb, o sea, la parte más occidental del continente africano, hacia la parte más oriental del mismo. Esto es, fuimos todo el cinturón norteño hasta llegar a Egipto, y llegamos también algunos a Israel, de donde partieron para irse a la zona más oriental de Turquía y un poquito más arriba en lo que es el mar Caspio, pasando ya Yugoslavia, la antigua Yugoslavia obviamente, y llegando a zonas bajas de Rusia, de donde se establece un grupo étnico, los hazares, que tienen características judías y que utilizan voces judías como parte de sus nombres. Aquí ya vamos viendo también hacia el norte, ya en manera más, un poquito más tardía, lo que fue los judíos que se fueron primero a Portugal y de ahí parten hacia Inglaterra, a pesar de que ya nos habían expulsado en el siglo XIV, y vamos viendo también cómo van subiendo en la geografía francesa. Normalmente podríamos decir que los judíos sefarditas se detienen aquí, en la parte de Lyon y hacia abajo. Algunos llegan hacia París, pero vean ustedes cómo ya nos sigue la flecha. ¿Por qué? Porque en lo que es la frontera de Francia y Alemania, en la zona de Alsacia y de Lorena, nace lo que podríamos decir el líquido vital del pueblo judío, sobre todo Ashkenazí, hablo, que es el Yiddish. Tuvieron una presentación hace poco precisamente sobre Yiddish, y a partir de que se establece el Yiddish como un idioma entre un grupo poblacional de judíos, estos hacen una escisión formal de los anteriores y van generando su nueva cultura, ahora sí, hacia la Europa central y hacia la Europa oriental. Vamos adquiriendo voces según cada uno de los países. Por eso, y ya nada más para cerrar, para entrar en preguntas y respuestas si ustedes gustan, encontramos apellidos de geografía mayor muy interesantes en el pueblo de Israel. Por ejemplo, tendremos apellidos, les van a sonar a países: Italianer, Englander, Spanier,
Frank, Schweiz, Schweid, Polak, Rus, Austriac, Czech. Son apellidos que suenan a cada uno de los países, son apellidos que utilizamos los judíos. ¿Por qué? Porque lo único que decíamos es de dónde veníamos. Y ya nada más para cerrar les digo cuál es mi apellido preferido dentro del pueblo de Israel, y ese apellido es Besprosvani. Es una voz muy interesante, es una voz checa que indica no tengo apellido. Muchas gracias. Y si gustan preguntar, adelante. Con gusto, ahorita le digo. Sí, adelante. No, va a ser a grito pelón. Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante. Tenía una pregunta porque había consultado en alguna ocasión en internet referente a los sefarditas, que los apellidos que incluían las letras E, Z, Pérez, Fernández, Enríquez, llevaban codificada una palabra hebrea, Eretz, y que eso servía para identificar la gente que era hebrea o judía, ¿verdad? No sé si pueda comentar algo. Sí, por supuesto. De hecho, eso es parte de la patronímia. Cada país y cada idioma tiene su costumbre patronímica. En el caso de España, la EZ es la que nos viene a dar la patronímia. Así como Fernando es el padre de Fernández, el hijo de Fernando es Fernández, Ramírez es pues el hijo de Ramiro. Debo de esperar que Rodríguez sea el hijo de Rodrigo. Espero que Chávez no sea el hijo del Chavo, porque ahí sí estamos hablando ya de algún problema. No, Chávez es otra voz totalmente distinta y que viene a desvirtuar obviamente esta voz. No todos los apellidos que terminan en EZ son empleados por judíos, algunos sí lo fueron. Se había preguntado que dónde se puede encontrar información. Probablemente en esta espléndida instalación pueden ustedes comprar diccionarios sobre apellidos, hay cosas muy especializadas. Yo debo suponer, porque es el Fondo de Cultura Económica, que tengan este diccionario que es una maravilla, de en paz descanse el gran maestro Gutiérrez Tibón, que nos viene a resolver muchísimas dudas de los apellidos españoles. Traje otro de apellidos españoles que es el diccionario de Faure. Este sí se edita en España, pero hay una colección bastante importante, pero es muy especializada, no se encuentra en todos los lugares. Me hicieron una consulta sobre dos apellidos y me voy a permitir hacer el comentario: el apellido Bali y el apellido Babani. El apellido Bali es una vamos a llamarlo una declinación de la voz original Balei, y Balei como tal es una voz que a su vez proviene del árabe de alguacil, aquella persona que estaba encargada de cuidar los fondos, de ser tesorero del rey o del señor del lugar, era el Balei, y de ahí derivó el apellido Balí. En el caso de Babani es un apellido también de los judíos muy antiguo, por cuanto que proviene de una muy pequeña ciudad al centro de Italia, al centro-sur de Italia, que es Bábano. Así es. ¿Alguna otra pregunta? No tantas. Adelante. Usted decía que algunos nombres están relacionados con algún animal, ¿verdad? Sí, también los hay. Porque el mío es López, entonces vi ahí y dije, bueno. Es muy buena su pregunta. Sí, López, si tiene que ver con un animal o es el hijo de Lope. Bueno, sí, primero es el hijo de Lope como tal. Es un patronímico. Pero sí, López es una voz que deriva del lobo. La pregunta es si el apellido López como tal pudiera tener una conexión con el pueblo de Israel. Y esto es muy curioso, le voy a decir que sí. Porque si bien no es un apellido muy común entre los judíos, derivamos de 12 tribus. Y una de las tribus, que es conocida como la tribu de Benjamín, tiene como elemento en su estandarte un lobezno, un pequeño lobo. Por lo tanto, ahí es la posibilidad de que haya una conexión. Y usted me dice, qué bonito lo pone. ¿Y de dónde lo saca? Bueno, le voy a decir muy sencillo, de mi propio apellido. Si usted toma la tribu de Rubén y pregunta cuál es el estandarte de esa tribu, se va a encontrar usted que tiene
lo que se llama, en hebreo se llama Hoshen HaMishpat, que es una especie de escudo que utilizaban los sacerdotes, que tenían 12 piedras. En el caso de Rubén, tiene 12 piedras, pero todas del mismo color. Y el color es rojo o granate. ¿Qué significa el apellido Rubinstein? Piedra de rubí, piedra roja. Por lo tanto, puedo derivar yo de esa tribu y usted de la otra. Una pregunta más. Sí, sobre como los apellidos que están relacionados con los oficios, sí, como el apellido Zapatero. Sí, qué buena pregunta, porque Zapatero nos metió en problemas a los judíos en más de una ocasión, y cuando se le hizo saber que su origen era notoriamente sefardí, trató de evadirlo, pero sí, la realidad es que hay muchísimos apellidos como Zapatero, y no solo esos. El apellido Herrera es un apellido que tiene amplia presencia en el pueblo judío, y curiosamente, vea usted, el apellido Herrera con H es judío sefardí hispano, pero el apellido Herrera sin H y sin doble R es un apellido judío sefardí, pero turco. La pregunta es, ¿cómo llegó uno al otro? Al viajar. Cuando llegan a Turquía, la H desaparece, no le sirve de nada, y la doble R no se emplea en turco, se convirtió entonces en Herrera. Buenas tardes. Buenas. Bueno, mi pregunta es, mi apellido, por ejemplo, es Barba Benítez, pregunto por Carreón y Morales. A ver, ¿qué me puede decir? Ok, que la memoria me permita. En el caso de Barba es notorio, obviamente estamos hablando de un apellido descriptivo de una persona, obviamente una persona barbada, una persona con vello facial. Benítez es pues también un apellido patronímico procedente de Benito, y Benito a su vez bendito. Es un apellido que sí aparece en más de una ocasión en el pueblo de Israel, porque la voz de bendición es muy frecuente entre el pueblo judío. Me decía usted de otros dos apellidos, que es Carreón. En el caso de Carreón estamos hablando proviene de la voz original carrillón, que es un músculo facial que se refiere al cachetón. Alguien que es muy carreón es muy cachetón. Y me dijo usted Morales. Bueno, pues ahí es descriptivo de la naturaleza en la zona de las Moras, principalmente al norte de España, apellidos más basados en la zona de Burgos y en la zona de las Vascongadas. Sí, buenas. Fisher, gracias por decírmelo, porque eso es muy importante. La manera en que escribimos los apellidos puede determinar la suerte de una persona. Usted dijo SC, y al ser un SC no necesariamente es un apellido judío, puede serlo, pero no necesariamente. Los judíos askenazitas utilizan el apellido Fisher, que no es más que la ocupación del pescador, sin la SC. ¿Por qué? ¿Por qué nos diferenciamos si la voz es la misma? La historia nace más del siglo XIX y después, tristemente, en el siglo XX, con el establecimiento de normas restrictivas en la nominación de los judíos. Teníamos que diferenciarnos. Muchos apellidos judíos de origen notoriamente germano, como el suyo, no tienen la doble letra. La gran mayoría no lo tienen, porque la doble letra, que es típicamente germana, era utilizada por gente no judía. En el caso de Fisher, la SC, no en todos los casos, voy a decir que la actriz que llevaba el apellido Fisher, estaba casada, la hija de Eddie Fisher, pero Eddie Fisher a su vez utilizaba el apellido SCH, así lo escribía, o sea que igual que usted, y son de origen judío. Ni todos son, ni ninguno lo es. Al contrario. Sí, con gusto. El apellido Morales puede o no ser sefaradita. Le aclaro, no necesariamente. Muchos apellidos de origen natural son sefaraditas, sí. ¿Por qué?
Porque como el judío no utiliza apellidos en condiciones normales, le era muy fácil decir, bueno, ¿y de dónde eres? ¿Qué apellido tomas? Y por eso se tomaban apellidos de la naturaleza en España. Le voy a decir que en la Europa oriental la situación fue distinta. En español hay algunos apellidos que podríamos decir despectivos o derogatorios, pero en el mundo askenazita, en la Europa oriental, cuando a los judíos nos obligaron a tomar apellidos y no teníamos fórmula ni idea de qué apellido tomar, nos pusieron apellidos verdaderamente muy elegantes como Schwindlermann, como Taschengreifer, como Galgenstrick, que le han de sonar muy bonitos, pero Schwindlermann es un defraudador. Taschengreifer es un carterista. No me acuerdo del otro que les dije, pero les puedo decir Eiselhoff, que es precioso ese apellido, pero es cabeza de buey. Les dije Galgenstrick, ese es precioso también, cuerda de orca. Entonces, imagínense qué tipo de apellidos nos llegaron a imponer. Apellidos que han evolucionado, han sido recortados y los hemos cambiado. Pero sí, muchos son de la naturaleza en España, adoptados por judíos. ¿Cuáles son apellidos judíos históricos de la antigüedad? El único que le pudiera yo decir con toda certeza es Ben Abraham, el de Yitzhak Ben Abraham, que es el primer apellido que aparece asentado en la Biblia. Isaac, el hijo de Abraham. Cuando usted escucha apellidos que son hijo de, muchos son Ben, la fórmula Ben aparece, así es, aparece mucho la fórmula Ben, tanto en la zona de Marruecos como en España, y después migran estos a Italia y a Turquía. Es porque son notoriamente judíos. ¿Y por qué son notoriamente judíos estos apellidos? Porque este dato es interesante. El último país moderno que obligó a los judíos a adoptar apellidos fue Turquía, y todavía no fue hace un siglo que nos obligó a ello. Hasta 1935 el adoptar un apellido era un acto estrictamente voluntario en Turquía. Después se convirtió en compulsivo y en obligatorio. Sí. Quisiera ver el significado, si es posible, del apellido de mi madre. ¿Es Shiloh o Hilo? X-I-L-O. Esto es interesante porque entonces estamos hablando de un apellido musical. Es una voz que va asociada obviamente con el instrumento del xilófono. Esto se refiere al teclado. Shiloh o Hilo es un teclado, que es un teclado sonoro, de ahí que sea xilófono o gilófono. Gracias. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Perdón. Aquí. Me perdí. Sí, gracias. Alguna vez escuché que el nombre de Superman, el cómic, Kal-El, tiene una connotación judía. No sé si esto sea cierto. Sí, es muy interesante. Hace unos meses hubo un programa en el Aleph, que en ese entonces creo que lo condujo Enrique, precisamente nuestro director del Centro de Documentación, sobre los personajes aparentemente judíos de las notas de los cómics, ¿no? Sí, es muy curioso, hay muchos detalles, pero no hay nada de judío en Superman. Mire, se esconde de muchas maneras y se viste de muchas maneras, pero nunca supimos si estaba circuncidado o no. La kriptonita, ¿verdad? Porque he escuchado de algunos apellidos que dicen que están anglicized. ¿Qué significa? Bueno, esto sucede, es lógico, porque cuando se utiliza una voz en un idioma y luego pasa hacia países del habla inglesa, pues están anglicizados, si se puede decir ese vocablo, ¿no? Pero también hay otros que son afrancesados y otros están hispanizados. Todo depende de cómo los queramos manejar. Le voy a decir un ejemplo. Mi apellido materno es un apellido que es una voz originalmente polaca. La voz Lach es una voz polaca, pero si usted le pregunta a alguien que habla yiddish, me va a decir, no, eso significa risa. Y la realidad es de que el apellido originalmente es polaco. Esto es, hace referencia a aquel judío que pasó de la zona polaca a la zona germana, se germanizó y entonces se convirtió en risa aquel que era un gentilicio polaco.
Sí, es correcto. Ajá. Bueno, Guajardo no lo tengo con claridad. Por la primera voz sí le puedo decir que me suena a un origen estrictamente árabe. Déjenme ver si tengo aquí, voy a abusar del maestro Tibón. Es difícil saberse todos los apellidos de memoria, créanme. El apellido Guajardo no lo encuentro en este momento, pero si quiere, terminando el evento, con todo gusto lo investigamos. Es correcto, es correcto. Hay mucha presencia judía en el norte de México. De hecho, hay algunos libros, sobre todo del profesor Stanley Hortz de la Universidad del Sur de Texas, que trabaja sobre todo ese cinturón norteño de México y sureño de Estados Unidos, donde hay una alta presencia de la práctica judía en el norte del país. Sí, perdone, ¿alguna referencia al apellido Fol que tenga F-O-L? No, pero con gusto lo investigamos, porque todo tendría que verificarse el origen del vocablo. Toma en cuenta que hay muchas derivaciones de apellidos y los más difíciles, curiosamente, son aquellos que tienen menos letras. Mientras más letras, más rico. ¿Por qué? Un apellido se construye normalmente por un núcleo, por un prefijo y por un sufijo. Y o, no necesariamente. Pero cuando tiene uno el núcleo y el sufijo o el prefijo, es absolutamente fácil. La conjunción de dos sustantivos, cuando hay un verbo y un sustantivo, nos ayuda muchísimo a poder identificar el origen. Pero cuando me da usted 3 letras, me pone usted en problemas. Hay que reconocer y hay que saber decir, no sé, y con gusto lo investigo. Todos los días sale en el periódico el apellido Maduro. Ajá. ¿Qué hay? Bueno, de Maduro, no es muy maduro el señor, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en temas políticos. Maduro es un apellido utilizado por los judíos. Es un apellido con alta connotación judía. Es precisamente de judíos expulsos. Seguramente. Muchos Maduro llegan a América, sobre todo a Centroamérica. Hay una información muy clara, tanto en Panamá como en las Antillas holandesas, de la presencia del apellido Maduro. Y naturalmente en las afueras de la capital holandesa, de Ámsterdam, existe una pequeña ciudad miniatura, muy bonita, muy interesante, que está hecha a la memoria de un joven que llevase el apellido Maduro, y se conoce esa ciudad como Madurodam. Sí. Moro, bueno, pues es muy claro, el origen morisco, ¿no? Y moro se puede convertir también en la persona que es morena y por lo tanto atezada, pero moreno, fíjese, moro y moreno, me diría usted, es lo mismo. Bueno, moro es notoriamente árabe, pero moreno puede ser judío, porque moreno es un apellido de judíos perseguidos. En hebreo, moreno, dicha esa voz, se convierte en moreino y se refiere a nuestro maestro, nuestro rabí. Cambia. Sí. Aprovechando las M's, Monsiváis sin acento. Monsiváis sin acento. Bueno, pues vamos a investigarlo ahorita, si podemos tenerlo. Obviamente trae el prefijo mon, y al tener el prefijo mon, nos va indicando que es de la naturaleza, es un monte. Pero Monsiváis, tendríamos que ver si lo tengo aquí inmediatamente para no detenernos. Y no lo tengo inmediatamente, pero lo podemos ver después con los mons que aquí están, y están todos dentro de la categoría de los montes. Nada más quisiera yo poder encontrar de manera particular a cuál se refiere. Aquí encontré ya mons, pero Monsiváis como tal aparentemente es montañés, pero tendría que verificarlo con más detalle. Mitrani es aquel que proviene también de una población, es otro toponímico, el que proviene de Trani, Mitrani. Así es. Sí, perdón, allá atrás, atrás ya estaba. Con relación a la pregunta de Moro, sí. Morones, ¿qué sería? Es lo mismo, efectivamente. Sí. El
apellido Feijó. Ok, Feijó. Feijó, la pronunciación automáticamente ya nos viene a decir. El apellido Feijó hace una referencia también a la naturaleza y es un producto muy sabroso. Sí, es el frijol, la feijoada. El feijó es el frijol, la haba o llamada judía, para encontrar esa connotación. Así es. Sí. Los apellidos Bonilla y Pastor. Bueno, pastor es por sí mismo descriptivo. Estamos hablando de un apellido ocupacional de alta presencia en España. No es un apellido con una presencia judía importante, o por lo menos conocida. Y el primer apellido que dijo usted es Bonilla. Bonilla. Bueno, Bonilla tendría que ver con una situación, debo suponer, de bondad, pero tendría que confirmarlo. Si me permite un segundo, también trato de encontrarlo y se lo hago saber. Bonilla, sí, tiene que ver con lo bueno o con el buen camino. Sí. El apellido Garduño. Garduño, válgame Dios, me están preguntando todos los que no tengo en mente. Hay tantos que es muy difícil. Vamos a ver si aquí tenemos Garduño más rápido y se los comparto. El apellido Garduño proviene de un topónimo de Gardé, una persona que proviene de Gardé y es una población en la zona Navarra. Perdón, ya no entendí si Bonilla tiene origen judío. ¿Bonilla sí tiene algo que, perdón? Sí tiene origen judío. Bueno, Bonilla pudiera haber o no judíos, no conozco algún caso en particular, habría que poderlo verificar, pero no viene, está, como digo, viene muy repartido en toda España. Aquí acabo de verlo, hay varios topónimos y lo que es interesante es de que yo pensé que venía de la voz latina. La realidad es que viene de una voz árabe, es muy interesante, viene de Buna Elah. Buna Elah en árabe significa una notable fortificación, o sea que seguramente se da en zonas serranas como en Ávila y en Cuenca, donde encontramos fortificaciones importantes. De ahí Bonilla. Sí. Acosta y Santiago como apellido. Ok, Santiago y voy a empezar al final porque Acosta es muy fácil, simplemente tiene que ver, es un apellido sincopado del apellido da Costa, originalmente de la Costa, apellido costeño, pero en el caso de Santiago es un apellido que viene derivando precisamente de uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Santiago es Jacobo. Jacobo pasa a la costumbre denominativa hispana a ser Yago, luego Diego, y luego se le hace santo y se convierte en Santiago. Así es. Bueno, ya no tenemos más tiempo para preguntas. Creo que, muchos quedaron todavía con algunas dudas. Con gusto, muchas gracias. Pero hemos terminado. Muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias al público por su participación. En nombre del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, agradecemos su presencia en este evento. Vamos a entregarle una carta de reconocimiento. Gracias. Les invitamos a disfrutar de las demás actividades que ofrece la Feria Internacional del Libro Judío. Buenas noches.